Dos policías le pidieron a una mujer humilde que se fuera de la ceremonia de medallas de su hijo, no porque armara jaleo, sino porque sus zapatos no brillaban y su abrigo había visto décadas mejores. No gritó, no se resistió, simplemente se quedó allí, sosteniendo algo en la mano, y en cuestión de minutos, la sala cambió. Las conversaciones se detuvieron, el champán se quedó a medio sorbo, y los hombres de la última fila, digamos que no eran simples invitados, y desde luego no les hizo ninguna gracia. ¿Qué llevaba ella en la mano? ¿Por qué un salón lleno de extraños elegantes olvidó de repente cómo parpadear? La respuesta dice más sobre el honor que cualquier discurso. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. El gran salón del Palacio de Congresos de Madrid bullía con conversaciones pulidas y el suave tintineo de las copas de champán. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre hombres con trajes caros y mujeres envueltas en vestidos de diseñador, todos reunidos para la ceremonia anual de honores militares. La atmósfera era de una celebración refinada, donde la élite de la ciudad venía a honrar a los héroes mientras se deleitaba con su propia generosidad. Pero mientras el sol de la tarde se colaba por los altos ventanales, una figura apareció en la entrada que no pertenecía a este mundo de riqueza y privilegio. Marta Sánchez se detuvo en el umbral, sus manos curtidas agarrando un sobre arrugado. A sus 45 años, aparentaba más edad, su pelo canoso recogido en una simple coleta, su rostro surcado por el tipo de agotamiento que proviene de tener 3 trabajos solo para llegar a fin de mes. Llevaba un abrigo azul descolorido que había visto demasiados inviernos y unos zapatos negros que habían caminado demasiados kilómetros. En sus dedos temblorosos sostenía una pequeña fotografía de un joven con uniforme militar, su sonrisa brillante y esperanzadora. El contraste entre su humilde apariencia y el opulento entorno era marcado, atrayendo miradas y comentarios susurrados de la multitud bien vestida. «Disculpe, señora, pero creo que se ha equivocado de lugar», llegó una voz severa desde detrás de ella. El agente Robles, un joven policía contratado para la seguridad, se acercó con su compañero, el agente Pérez, pisándole los talones. Robles tenía 28 años. Era alto y de hombros anchos, con el tipo de confianza que provenía de creer que sabía exactamente quién pertenecía a cada lugar en el mundo. Su uniforme estaba impecable, su placa pulida y su actitud displicente mientras miraba a Marta de arriba abajo. «Este es un evento privado solo para invitados. Tendrá que marcharse». El agarre de Marta se tensó en el sobre. «Tengo una invitación», dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima del murmullo ambiental. Mi hijo recibe un honor hoy». Extendió el papel arrugado con manos temblorosas, pero Robles apenas lo miró, antes de negar con la cabeza con una sonrisa condescendiente. «Señora, estoy seguro de que cree que la tiene, pero esto no parece legítimo», dijo Robles, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. «Estas ceremonias son para familias de militares y, francamente, usted no parece pertenecer a este lugar. Voy a tener que pedirle que se vaya pacíficamente». Su compañero, Pérez, asintió de acuerdo, posicionándose para bloquear cualquier posible ruta de escape. Desde el otro lado de la sala, Arturo Vega notó la conmoción. El empresario de 40 años había contribuido significativamente al evento. El logotipo de su constructora se exhibía de forma prominente en pancartas por todo el recinto. Vestido con un traje de Armani que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, Arturo tenía el tipo de confianza que provenía de la riqueza y la influencia. Se acercó con determinación.
sus zapatos de cuero italiano resonando contra el suelo de mármol. «Agentes, ¿cuál parece ser el problema aquí?», preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta y aprobaba sus acciones. «Señor, solo estamos retirando a alguien que se ha colado por error», explicó Robles, con el pecho hinchado de orgullo por tener la atención de un hombre tan importante. «Dice que tiene una invitación, pero claramente ha habido una confusión». Los ojos de Arturo recorrieron la apariencia de Marta, con un desdén apenas disimulado, fijándose en su ropa gastada y su comportamiento nervioso. «Ya veo», dijo Arturo, su voz con el peso de alguien acostumbrado a tomar decisiones que otros seguían sin cuestionar. «Bueno, no podemos permitir que cualquiera interrumpa una ceremonia tan importante. Las familias aquí presentes ya han sacrificado suficiente sin tener que lidiar con esto». Hizo un gesto vago hacia Marta, como si fuera una mancha desagradable en un día por lo demás perfecto. Las manos de Marta comenzaron a temblar más violentamente, pero su voz se hizo más fuerte. «Soy la madre de un héroe», dijo, mirando directamente a Arturo, a pesar de la intimidación en su mirada. «Mi hijo, Javi Sánchez, murió luchando por este país, y tengo todo el derecho a estar aquí cuando reciba su honor». Las palabras salieron en un torrente, desesperadas y feroces, pero solo parecieron divertir a los hombres que la rodeaban. Robles soltó una carcajada corta, el sonido agudo y cruel en el elegante espacio. «Señora, creo que ha visto demasiadas películas. Las familias de militares no se parecen a... Bueno, a usted». Alargó la mano para coger el sobre, su paciencia claramente agotada. «Déjeme ver esta supuesta invitación». Antes de que Marta pudiera protestar, Robles le arrebató el papel de las manos. Sin siquiera abrirlo, lo rasgó por la mitad. El sonido del papel rasgándose cortó el ruido ambiental como un disparo. Los trozos cayeron al suelo, y con ellos pareció caer lo último de la compostura de Marta. Cayó de rodillas, luchando por recoger los fragmentos rotos mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas curtidas. «Por favor», susurró, su voz quebrándose mientras intentaba recomponer la invitación destruida. «Era todo lo que me quedaba de él. Por favor, no lo entienden». Pero Robles no había terminado con su exhibición de autoridad. Le quitó la fotografía de la otra mano y la sostuvo en alto burlonamente. «¿Este es su hijo?», preguntó, su voz goteando sarcasmo. «Se parece a cualquier otro soldado. Probablemente la encontró en un rastro». Sin previo aviso, dejó caer la fotografía y bajó su bota pulida sobre ella. El marco de cristal se resquebrajó bajo la presión. El sonido fue como un golpe físico para Marta, que soltó un sollozo de angustia que parecía venir de lo más profundo de su alma. La multitud a su alrededor había crecido, atraída por el espectáculo, pero manteniendo la distancia como si la pobreza pudiera ser contagiosa. Algunos parecían incómodos, pero ninguno dio un paso adelante para intervenir. Este era el evento de Arturo, y él estaba claramente en control de la situación. «Ya es suficiente», dijo, su voz con la finalidad del mazo de un juez. «Sáquenla de las instalaciones de inmediato». Robles se agachó y agarró el brazo de Marta, preparándose para escoltarla físicamente fuera del edificio. Pero cuando su mano hizo contacto con el hombro de ella, algo cambió en la atmósfera de la sala. Desde la última fila de sillas, donde 8 hombres con trajes oscuros habían estado sentados en silencio durante toda la ceremonia, se oyó el sonido de sillas siendo apartadas. Los hombres se levantaron como uno solo, sus movimientos sincronizados y decididos, creando una presencia que pareció llenar todo el espacio. «Le sugiero que le quite las manos de encima», llegó una voz desde el fondo, fría y firme como el acero en invierno. Las palabras resonaron por la sala con precisión militar,
Y, por primera vez desde que comenzó la confrontación, la confianza de Robles vaciló. Su mano se congeló en el hombro de Marta mientras se giraba para ver quién había hablado. Pero el que había hablado ya se movía hacia adelante, seguido por otros 7, cuyo porte y comportamiento sugerían que no eran hombres con los que se debía jugar. El capitán de corbeta Rafael Torres se adelantó desde la última fila, su presencia captando de inmediato la atención de todos en la sala. A sus 52 años, se movía con el porte de un hombre que había visto combate y se había ganado su autoridad con sangre y sacrificio, en lugar de herencia o éxito empresarial. Su uniforme de gala era impecable, las filas de cintas y medallas en su pecho, contando una historia de servicio que hablaba más alto que cualquier palabra. Sus ojos grises, agudos y evaluadores, se fijaron en el agente Robles, con el tipo de intensidad que hacía que hombres hechos y derechos reconsideraran sus decisiones. «He dicho, quítele las manos de encima», repitió el capitán Torres, su voz con el inconfundible tono de mando que había sido perfeccionado durante décadas de servicio militar en la infantería de marina. Los 7 hombres que se habían levantado con él permanecían junto a sus asientos, pero su postura sugería que estaban listos para moverse en cualquier momento. Cada uno llevaba un traje oscuro similar, y aunque parecían ser invitados a la ceremonia, había algo en su porte que sugería que eran mucho más que simples asistentes. La mano de Robles se apartó del hombro de Marta como si se hubiera quemado. «Señor, no sé quién se cree que es, pero estoy haciendo mi trabajo aquí». Antes de que Robles pudiera terminar su protesta, el capitán Torres lo interrumpió con precisión militar. «La señora Sánchez tiene más derecho a estar aquí que cualquier otra persona en esta sala», replicó el capitán Torres, sus palabras cortando las protestas de Robles como una cuchilla. Se movió para ponerse al lado de Marta, que todavía estaba de rodillas tratando de recoger los pedazos de su invitación rota, sus manos temblando con una mezcla de dolor e ira. Arturo Vega dio un paso adelante, su rostro enrojecido de ira por ver su autoridad desafiada. «Capitán Torres, supongo. Soy Arturo Vega, el principal patrocinador de este evento. Aprecio su servicio, pero no puedo permitir que alguien perturbe la dignidad de esta ceremonia». Su tono llevaba el peso de alguien acostumbrado a que sus contribuciones financieras le compraran influencia. La multitud murmuró con sorpresa, algunos comenzando a moverse incómodamente al darse cuenta de que podrían haber presenciado algo mucho más serio que un simple incidente de seguridad. La confianza de Arturo comenzó a resquebrajarse mientras procesaba las implicaciones de las palabras del capitán Torres. «Eso es imposible», dijo, pero su voz carecía de su certeza anterior. «¡Javi Sánchez!». La voz de Marta de repente resonó por la sala, clara y fuerte a pesar de sus lágrimas. Se puso en pie con dificultad, apretando la fotografía rota de su hijo contra su pecho. «El nombre de mi hijo es Javi Sánchez, y murió sirviendo a este país». El nombre pareció flotar en el aire, y varios invitados intercambiaron miradas de reconocimiento. Algunos sacaron sus teléfonos, sintiendo que estaban presenciando algo significativo. El capitán Torres puso una mano protectora en el hombro de Marta, su gesto a la vez reconfortante y claramente territorial. La señora Sánchez fue invitada específicamente para presenciar cómo su hijo recibe el honor que se ganó con su vida. Se volvió para dirigirse a la multitud, su voz llegando a cada rincón de la sala. Cualquiera que piense que ella no pertenece aquí no entiende lo que significa el verdadero sacrificio. El rostro de Arturo se enrojecía cada vez más, con cada palabra. Su fachada cuidadosamente controlada, comenzando a desmoronarse. Los otros invitados empezaban a susurrar entre ellos, algunos comenzando a mirar a Arturo con sospecha en lugar de respeto. Robles y Pérez intercambiaron miradas inciertas, de repente inseguros de su posición,
mientras la dinámica cambiaba rápidamente. «Preparen una ceremonia de honores especiales», dijo el capitán Torres, volviéndose para dirigirse al personal del evento que había estado observando la confrontación con creciente preocupación. Su voz llevaba la autoridad de alguien que esperaba ser obedecido sin cuestionar. Y los miembros del personal se encontraron asintiendo automáticamente. Necesitaremos la formación completa de la Guardia de Honor de inmediato. El rostro de Arturo se puso pálido al empezar a comprender que el capitán Torres no estaba simplemente lanzando amenazas vacías. La atmósfera en la sala había cambiado por completo, de festiva a tensa por la anticipación. No puede estar hablando en serio, dijo Arturo, su voz ahora conteniendo una nota de desesperación. He invertido miles de euros en este evento. La expresión del capitán Torres se endureció, y cuando habló, su voz llevaba el peso de una certeza absoluta. Señor Vega, le sugiero que tome asiento y se prepare para aprender algo sobre el verdadero honor, porque lo que está a punto de presenciar cambiará todo lo que cree saber sobre el sacrificio y el servicio. Hizo un gesto a los 7 hombres que habían estado esperando en la última fila, y comenzaron a avanzar con pasos decididos, creando una atmósfera de revelación inminente que dejó a Arturo mirando con creciente horror al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo completamente de su control. El silencio en la sala era ensordecedor mientras las palabras del capitán Torres flotaban en el aire. Arturo Vega permanecía congelado, su mente acelerada tratando de procesar lo que estaba sucediendo, mientras que los agentes Robles y Pérez seguían inseguros, su confianza anterior completamente destrozada. Los otros invitados habían formado un círculo laxo alrededor de la confrontación, su caro champán olvidado mientras presenciaban algo que era claramente mucho más significativo que un simple incidente de seguridad. La expresión del capitán Torres se volvió solemne mientras se giraba para dirigirse no solo a Marta, sino a toda la concurrencia. Señoras y señores, necesito compartir algo con ustedes sobre Javi Sánchez, el joven cuya madre acaban de presenciar siendo humillada. Su voz llevaba el peso de alguien que había entregado demasiadas notificaciones a demasiadas familias. Y la sala instintivamente se calló para escuchar lo que tenía que decir. Javi Sánchez murió hace 6 meses en Afganistán, comenzó el capitán Torres, sus palabras precisas y medidas. Tenía 24 años, era sargento del Ejército de Tierra y dio su vida al servicio de este país. Su madre, la señora Marta Sánchez, ha estado esperando este día para ver a su hijo recibir el reconocimiento que se ganó con su sacrificio supremo. Las palabras golpearon la sala como golpes físicos, y varios jadearon audiblemente. El rostro de Arturo se contorsionó con incredulidad. «Eso es imposible. ¿Me está diciendo que esta mujer es la madre de un soldado cualquiera?» Hizo un gesto despectivo hacia la ropa gastada y la apariencia cansada de Marta, pero su voz había perdido su convicción anterior. La multitud a su alrededor comenzaba a moverse, algunos acercándose para escuchar cada palabra, mientras que otros retrocedían incómodos. Los ojos de Marta brillaron con un fuego que se había estado acumulando durante toda la confrontación. «¿Cree que la dignidad viene de la ropa cara?», preguntó, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «¿Cree que el sacrificio se mide por el tamaño de su cuenta bancaria?». Dio un paso adelante, ya no encogida, sino erguida. A pesar de su modesta estatura, toda la sala guardó silencio, cautivada por la transformación de esta mujer que había sido descartada como insignificante momentos antes. «Tuve 3 trabajos para que mi hijo pudiera estudiar», continuó Marta, su voz ahora resonando por todo el salón de baile.
Vendí mi casa para que él pudiera tener el uniforme que necesitaba. Renuncié a todo para que él pudiera servir a su país con honor. La emoción cruda en su voz creó una tensión palpable que pareció electrificar el aire. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas, comenzando a darse cuenta de que habían presenciado algo vergonzoso. Mi hijo, Javi Sánchez, murió sirviendo a este país. La voz de Marta resonó con tal poder que pareció hacer temblar los candelabros de cristal sobre ellos. La declaración quedó suspendida en el aire como una presencia física, y de repente la atmósfera en la sala comenzó a cambiar de una manera que nadie había esperado. Desde la tercera fila, una anciana que llevaba una chaqueta de servicio militar se levantó lentamente. Su pelo canoso estaba recogido en un moño pulcro y su postura transmitía la dignidad de alguien que había vivido décadas de vida militar. «Soy la madre de un veterano», dijo, su voz resonando claramente en el salón silencioso. «Si lo que acaba de decir es cierto, entonces pido disculpas por no haberme levantado antes». Sus palabras crearon un efecto dominó en la multitud, y otros invitados comenzaron a mirar a su alrededor con incertidumbre. Un hombre de unos 50 años, sentado en la fila de al lado, se inclinó y susurró, pero sus palabras fueron audibles para los que estaban cerca. «Estuve destinado en Kandahar», el nombre de Javi Sánchez, ahora lo recuerdo. Su reconocimiento encendió algo en la sala, y varios otros invitados comenzaron a sacar sus teléfonos, algunos buscando discretamente información, otros como si estuvieran empezando a recordar algo importante. Una pareja joven cerca del fondo de la sala retrocedió, claramente incómoda con el drama que se desarrollaba, pero la mujer agarró con fuerza el brazo de su marido. «Es real», susurró, su voz resonando en el repentino silencio. «Esto no es un timo. Mírale la cara. Mira a esos infantes de marina». La onda de comprensión comenzó a extenderse por la multitud como una ola. Y por primera vez, desde que comenzó la confrontación, Marta ya no estaba sola. Este sutil cambio en la energía de la sala era palpable a medida que la gente comenzaba a darse cuenta de que podrían haber presenciado algo verdaderamente vergonzoso. Arturo abrió la boca para responder, pero el capitán Torres lo interrumpió con un gesto. La sala esperó en un silencio suspendido, mientras Marta daba otro paso adelante. Su modesta estatura de alguna manera acaparaba la atención de todos los presentes. «Mi hijo murió salvando a los hijos de otras personas. Murió protegiendo a soldados que pudieron volver a casa con sus familias», señaló directamente a Arturo, su dedo temblando con una ira controlada. «Javi Sánchez murió como un héroe, señor Vega». El sargento Javi Sánchez murió realizando un acto de valentía tan extraordinario que será recordado y honrado por generaciones, dijo el capitán Torres, su voz cortando el silencio como una cuchilla. El tono formal de su anuncio creó una atmósfera de solemnidad que pareció transformar el aire mismo de la sala. Arturo miró a su alrededor desesperadamente, dándose cuenta de repente de que se había metido en algo que superaba con creces su comprensión o control. Los policías se habían apartado, su autoridad anterior completamente evaporada. Los otros invitados miraban a Arturo con una mezcla de horror y disgusto, finalmente entendiendo que habían presenciado algo verdaderamente vergonzoso. El evento social cuidadosamente orquestado que había patrocinado se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Pero Arturo había cometido un error fatal. Sus palabras anteriores no solo habían sido escuchadas por los invitados de la alta sociedad y los abrumados policías,
sino por los 7 hombres que habían estado avanzando firmemente desde la última fila. Habían oído cada palabra, cada insulto, cada desestimación casual de un camarada caído, y sus rostros mostraban una fría determinación que era mucho más peligrosa que cualquier grito. «Señor Vega, acaba de cometer el peor error de su vida», dijo el capitán Torres, su voz bajando a apenas un susurro, lo que de alguna manera la hizo más amenazante que cualquier grito. «¿Ve a esos 7 hombres que caminan hacia nosotros? Son infantes de marina, y Javi Sánchez le salvó la vida a cada uno de ellos». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta, creando ondas de conmoción que parecieron moverse físicamente a través de la multitud. Y el rostro de Arturo se puso blanco como el papel al comprender finalmente la verdadera magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Los 7 infantes de marina formaron un semicírculo alrededor del capitán Torres y Marta, su presencia transformando la atmósfera del elegante salón de baile en algo parecido a una formación militar. Cada hombre se cuadró, sus trajes de civil incapaces de ocultar el porte y la disciplina que habían sido inculcados a través de años de servicio. El infante de marina principal, un hombre de unos 30 años con una cicatriz que le recorría la mandíbula izquierda, dio un paso adelante y se dirigió a la sala con una voz que transmitía el peso de una autoridad absoluta. «Señoras y señores», comenzó, sus palabras claras y medidas. «Mi nombre es Sargento Primero David Reyes, y estos son mis hermanos. Hace 6 meses formábamos parte de un convoy que fue atacado en las montañas de Afganistán. Nos superaban en número, en armamento, y estábamos atrapados en un valle sin cobertura y sin salida. Según todas las probabilidades, deberíamos haber muerto ese día». Sus ojos recorrieron la sala, observando los rostros de personas que nunca habían estado más cerca del combate que en una sala de cine. La voz de Reyes adquirió una cualidad diferente mientras continuaba. Sus ojos se volvieron distantes mientras revivía aquel terrible día. Estábamos inmovilizados en un cañón estrecho, las balas cortando el aire a centímetros de nuestras cabezas. El sonido era ensordecedor. No solo los disparos, sino el sonido de las esquirlas de roca volando, el metal golpeando la piedra y la respiración desesperada de 12 hombres que sabían que estaban a punto de morir. La sala estaba tan silenciosa que sus palabras parecían resonar en las paredes, creando una sensación visceral del campo de batalla que hizo que varios invitados se inclinaran hacia adelante inconscientemente. Cada uno de nosotros estaba haciendo sus últimas llamadas a casa, continuó Reyes, su voz volviéndose más intensa, despidiéndose de esposas, hijos, padres. Pero Javi estaba en silencio. Simplemente estaba allí sentado, revisando su fusil, con la mandíbula apretada de esa manera decidida que todos sabíamos que significaba que estaba pensando. Entonces, de repente, sin previo aviso, nos miró a todos y dijo: «Voy a atraer su fuego. Preparaos para moveros cuando lo haga». La voz del infante de marina se quebró ligeramente y tuvo que hacer una pausa para recomponerse. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera discutir, antes de que pudiéramos detenerlo, Javi saltó por encima de la roca tras la que nos escondíamos. Empezó a gritar, a disparar su arma, convirtiéndose en el blanco más grande posible. Podíamos oír el fuego enemigo desviándose hacia él, oír las balas golpeando las rocas alrededor de donde se movía. Pero fue entonces cuando se nos abrió la puerta. Fue entonces cuando tuvimos nuestra oportunidad de escapar. Las manos de Reyes temblaban mientras hablaba,
y el peso emocional de su testimonio pareció llenar toda la sala con una sensación de testimonio sagrado. El capitán Torres dio un paso adelante, su uniforme de gala captando la luz de los candelabros de cristal. Lo que el sargento Primero Reyes les está diciendo es que Javi Sánchez salvó por sí solo 12 vidas ese día. Podría haberse quedado a cubierto, podría haber esperado refuerzos, podría haber tomado la decisión segura. En cambio, eligió correr hacia el fuego enemigo, atrayendo su atención lejos de sus camaradas atrapados y dándoles la oportunidad de escapar. La sala estaba tan silenciosa que el único sonido era el suave zumbido del sistema de aire acondicionado. El rostro de Arturo había pasado de rojo a pálido, su confianza anterior completamente evaporada. 12 vidas, susurró, su voz apenas audible. Las implicaciones comenzaban a calar, y podía sentir el peso de cada par de ojos en la sala enfocados en él con creciente desprecio. A Javi Sánchez se le concederá hoy la Cruz Laureada de San Fernando, anunció el capitán Torres. Sus palabras llevaban el peso del reconocimiento definitivo, la más alta condecoración que nuestra nación puede otorgar a un miembro del servicio militar. Se concede solo por valor heroico, como virtud que, con abnegación, induce a acometer acciones excepcionales o extraordinarias, individuales o colectivas, con inminente riesgo de la propia vida, y siempre en servicio y beneficio de España. El anuncio pareció reverberar en la sala, y varios invitados jadearon audiblemente ante la magnitud de lo que estaban escuchando. Uno de los infantes de marina más jóvenes dio un paso adelante, su voz espesa por la emoción. Señora, su hijo me salvó la vida. Estaba atrapado bajo un vehículo en llamas, y Javi corrió a través del fuego enemigo para sacarme. Tengo una esposa y una hija pequeña gracias a su hijo. Nunca conocerán a Javi, pero crecerán sabiendo que le deben la vida de su padre a un verdadero héroe. Otro infante de marina habló, su voz firme a pesar de la obvia emoción detrás de sus palabras. Javi me cargó durante 3 kilómetros hasta un lugar seguro después de que me dispararan. No me dejó atrás, aunque quedarse conmigo lo ponía en riesgo. Los otros infantes de marina, uno por uno, añadieron sus historias, cada una versión diferente de la misma verdad. Javi los había salvado a todos. El peso acumulado de sus testimonios creó una atmósfera de reverencia que pareció santificar toda la sala. El capitán Torres metió la mano en su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado, amarillento por el tiempo y el uso. Esta es la última carta de Javi a casa, dijo, desdoblando cuidadosamente el documento. La escribió la noche antes de la misión, sabiendo que podría no regresar. Le entregó la carta a Marta con la reverencia de alguien que pasa una reliquia sagrada. Las manos de Marta temblaban mientras cogía la carta, sus ojos recorriendo la familiar caligrafía a través de sus lágrimas. Querida mamá, leyó en voz alta, su voz quebrándose por la emoción. Si estás leyendo esto, es que no he vuelto a casa, pero quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice porque tú me enseñaste lo que significa ser valiente. Me mostraste que el verdadero coraje no es no tener miedo, es hacer lo correcto incluso cuando estás asustado. El silencio en la sala era completo, roto solo por el sonido de sollozos ahogados de varios de los invitados. Incluso el agente Robles se había quitado la gorra y la sostenía respetuosamente en sus manos, su arrogancia anterior completamente desaparecida. Arturo Vega permanecía congelado, su rostro una máscara de horror al empezar a comprender todo el peso de lo que había hecho. Había insultado no solo a un soldado cualquiera, sino a un receptor de la Cruz Laureada de San Fernando,
cuyo heroísmo había salvado las vidas de los mismos hombres que ahora estaban ante él enjuiciándolo. Desde el fondo de la sala, una octava figura se levantó de su asiento. El brigada Miguel Romero era mayor que los otros, quizás en la cincuentena, con hilos de plata en su pelo oscuro y arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años de servicio. Mientras caminaba hacia adelante, los otros infantes de marina se enderezaron instintivamente. Yo era el jefe de pelotón de Javi, dijo, su voz con la gravedad de una autoridad absoluta. Fui yo quien lo sostuvo mientras moría. Sus últimas palabras fueron: «Dile a mi madre que cumplí mi promesa. Dile que fui valiente». La simple declaración destrozó la poca compostura que quedaba en la sala, y Arturo Vega sintió el peso aplastante de haber insultado la memoria de un heroísmo tan extraordinario. Los 8 infantes de marina formaron una línea perfecta frente a Marta, y como uno solo, se cuadraron y realizaron un saludo impecable. El gesto fue simple, pero su significado fue profundo. Era un reconocimiento de su estatus como madre de un caído, una mujer que había entregado a su hijo al servicio de su país. El saludo se mantuvo durante un largo y reverente momento, y cuando finalmente bajaron las manos, no había un ojo seco en la sala. Un movimiento sincronizado creó un momento de simbolismo tan poderoso que varios invitados comenzaron a grabar con sus teléfonos, entendiendo que estaban presenciando algo histórico. «Señora Sánchez», dijo el capitán Torres, su voz con la formalidad de una ceremonia oficial. «En nombre de una nación agradecida, le presento la Cruz Laureada de San Fernando, concedida a título póstumo a su hijo, el sargento Javier Sánchez, por su valor heroico y extraordinario con riesgo de su propia vida y más allá del deber». Sostuvo una simple caja de madera, su superficie desgastada y suave por un manejo cuidadoso. El peso de su contenido representaba el más alto honor que España podía otorgar. Las manos de Marta temblaban mientras aceptaba la caja, sus dedos trazando los bordes como si de alguna manera pudiera sentir la presencia de su hijo a través de la madera. «Era solo mi niño pequeño», susurró, su voz quebrándose por la emoción acumulada de meses de duelo y orgullo. «Era solo mi Javi, que quería ayudar a la gente». Abrió la caja con un cuidado reverente, y la medalla captó la luz de los candelabros, su cinta roja y su cruz de oro pareciendo brillar con un fuego interior. El maestro de ceremonias, que había estado congelado en su podio durante toda la confrontación, finalmente logró dar un paso adelante. Levantó su micrófono, claramente con la intención de restaurar algo de orden en los procedimientos. Pero cuando abrió la boca para hablar, no salieron palabras. Su voz se atascó en su garganta, abrumado por la magnitud de lo que había presenciado. Bajó el micrófono, sus ojos llenos de lágrimas, y simplemente retrocedió en silencio. Desde la primera fila, un general retirado con uniforme de gala se levantó lentamente. Sin decir una palabra, se quitó la gorra y la sostuvo sobre su corazón, su pelo plateado captando la luz mientras inclinaba la cabeza en señal de respeto. El gesto fue tan profundo, tan completamente sincero, que pareció ondear por toda la sala como una ola de comprensión. Una niña pequeña, de quizás 6 años, tiró de la manga de su madre y susurró lo suficientemente alto como para que los de cerca la oyeran. «Mami, quiero conocer al señor Javi». Sus palabras inocentes rompieron la solemnidad formal del momento, recordando a todos los presentes que el heroísmo vivía en los corazones de la próxima generación. Como movidos por un solo espíritu, todo el auditorio comenzó a ponerse de pie. Nadie dio una orden. Nadie hizo un anuncio, pero persona tras persona se levantó, creando una ola de respeto que se movió desde el frente de la sala hasta el fondo.
El aplauso que siguió fue diferente al de cualquier reunión social. Fue lento, rítmico, deliberado, como el latido de un corazón colectivo honrando a un héroe caído. La multitud de invitados de la alta sociedad observaba en completo silencio, muchos de ellos comenzando a entender que estaban presenciando algo mucho más importante que cualquier evento social al que hubieran asistido. Esto no se trataba de donaciones de caridad o estatus social. Se trataba del reconocimiento del heroísmo genuino, del tipo que venía con el precio final. La transformación en la sala era palpable a medida que personas que habían llegado esperando una ceremonia de rutina se encontraron cara a cara con la realidad del sacrificio y el servicio. Arturo Vega sintió el peso de sus palabras anteriores, aplastándolo como una fuerza física. Había llamado a Javi Sánchez un don nadie, un soldado sin rostro, alguien que se había hecho matar por descuido. Ahora se enfrentaba a la realidad de que Javi Sánchez había sido todo lo que Arturo pretendía ser. Un hombre que había marcado una diferencia real en el mundo, que había dado su vida por algo más grande que él mismo, que se había ganado el respeto y la gratitud de todos los que conocían su historia. Mientras Marta sostenía la cruz laureada contra su corazón, los 8 infantes de marina mantuvieron su formación a su alrededor, creando un círculo protector que hablaba de su continua lealtad a su hermano caído. Habían venido a esta ceremonia no como invitados, sino como guardianes, asegurándose de que la madre de Javi Sánchez recibiera el honor y el respeto que merecía. Su presencia transformó el elegante salón de baile en algo parecido a un espacio sagrado, donde los más altos valores de servicio y sacrificio estaban siendo reconocidos y celebrados. La atmósfera había cambiado por completo desde el comienzo del día. Lo que había comenzado como el evento social cuidadosamente orquestado por Arturo se había convertido en algo mucho más significativo, una verdadera ceremonia de honor que sería recordada por todos los presentes por el resto de sus vidas. Los candelabros de cristal que una vez iluminaron conversaciones superficiales y redes sociales ahora arrojaban su luz sobre la emoción genuina, el heroísmo real y el tipo de reconocimiento que el dinero nunca podría comprar. El brigada Romero dio un paso adelante una última vez, sus rasgos curtidos reflejando décadas de servicio y el peso de haber perdido a demasiados buenos soldados. Señora, su hijo no solo nos salvó la vida ese día, salvó a nuestras familias, nuestros futuros, nuestros hijos que crecerán con padres gracias a su sacrificio. Estamos todos aquí hoy no solo para honrar a Javi, sino para honrarla, a usted, la mujer que crió a un héroe. Los 8 infantes de marina se cuadraron una última vez, su saludo creando un momento de perfecta precisión militar en el elegante entorno civil. Mientras mantenían su saludo, cada persona en la sala entendió que estaban presenciando algo que trascendía la clase social, la afiliación política o los antecedentes personales. Estaban presenciando el reconocimiento de la forma más alta de coraje humano y la forma más profunda de sacrificio materno. Y Arturo Vega se dio cuenta de que su riqueza e influencia no significaban nada frente a un honor tan auténtico. El silencio en el salón de baile fue roto por la respiración entrecortada de Arturo Vega. Se quedó al borde del círculo de infantes de marina, su rostro pálido y sus manos temblando mientras todo el peso de sus acciones se derrumbaba sobre él. El hombre que había entrado en la sala como su benefactor más importante ahora
se enfrentaba al juicio de 8 guerreros que habían presenciado su crueldad casual hacia la madre de un héroe. El brigada Romero se giró para encarar a Arturo directamente, su expresión fría e implacable. Señor, tiene 30 segundos para explicarle a la señora Sánchez por qué consideró apropiado insultar la memoria de su hijo y destruir su invitación para presenciar la ceremonia de su cruz laureada póstuma. Su voz llevaba la tranquila autoridad de alguien que se había enfrentado al fuego enemigo y había salido más fuerte, y Arturo se encontró incapaz de sostener la mirada del infante de Marina. Yo no sabía, tartamudeó Arturo, su confianza habitual completamente destrozada. Pensé que ella era solo... Quiero decir, parecía que... Se calló, dándose cuenta de que cualquier explicación solo haría que sus acciones parecieran más inexcusables. La verdad era que había hecho suposiciones basadas en la apariencia y la clase social, y esas suposiciones lo habían llevado a cometer un acto de profunda crueldad. ¿Pensó que era solo qué? Demandó uno de los infantes de marina más jóvenes, su voz tensa por la ira contenida. ¿Solo una mujer pobre que no merecía ser tratada con la dignidad humana básica? ¿Solo alguien a quien podía descartar porque no encajaba en su idea de cómo debería ser una familia militar? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire como acusaciones, y Arturo se encontró sin ninguna respuesta que no lo condenara aún más. Marta Sánchez, todavía aferrada a la cruz laureada de su hijo, levantó la vista hacia Arturo con ojos que no contenían ira, solo tristeza. «Mi hijo también murió por usted», dijo en voz baja, su voz resonando por la sala silenciosa. «Murió protegiendo la libertad de cada persona en este país, incluida la libertad para que gente como usted gane dinero y viva vidas cómodas. Nunca preguntó qué aspecto tenía usted o cuánto dinero tenía. Simplemente cumplió con su deber». Las palabras golpearon a Arturo como golpes físicos, cada una clavando la magnitud de su fracaso. Había pasado toda su vida adulta creyendo que el éxito se medía por la acumulación material. Pero aquí había una mujer que había perdido todo lo que realmente importaba y aún poseía más dignidad de la que él podría esperar alcanzar jamás. «Señora Sánchez», dijo Arturo, su voz quebrándose mientras caía de rodillas frente a ella. «Soy el hombre más necio que jamás haya existido. Insulté la memoria de su hijo. Destruí su invitación. La traté con desprecio cuando usted no merecía nada más que honor y respeto. No tengo excusa para lo que hice, y no merezco su perdón». Las palabras salieron en un torrente, impulsadas por un remordimiento genuino y la aplastante comprensión de su propio fracaso moral. Los 8 infantes de marina mantuvieron su formación alrededor de Marta, su presencia a la vez protectora e intimidante. Habían visto a demasiados de sus hermanos morir al servicio de su país como para tolerar cualquier falta de respeto hacia las familias de los caídos. La riqueza y la influencia de Arturo no significaban nada para ellos. Medían a los hombres por su carácter y su voluntad de sacrificarse por los demás. Y según esos estándares, Arturo había sido encontrado deficiente. Los agentes Robles y Pérez se quedaron al borde del grupo, su propia vergüenza evidente en su postura. «Señora», dijo Robles, su voz apenas por encima de un susurro, «hoy hemos fallado en nuestro deber. Se supone que debemos servir y proteger, pero en cambio hemos servido a nuestros propios prejuicios y hemos tratado de proteger a las personas equivocadas. Lo sentimos y vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a suceder». El capitán Torres dio un paso adelante, su expresión grave. «Señor Vega,
Sus acciones de hoy han demostrado una incomprensión fundamental de lo que significa el honor. Ha mostrado desprecio por el sacrificio, falta de respeto por el servicio y crueldad hacia una madre en duelo. La pregunta ahora es, ¿qué piensa hacer al respecto? Arturo permaneció de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba a Marta. Señora Sánchez, si me lo permite, quiero pasar el resto de mi vida tratando de compensar lo que hice hoy. Quiero establecer una fundación en nombre de Javi para ayudar a las familias de militares, para asegurarme de que ninguna madre de un caído tenga que pasar por lo que usted ha experimentado hoy. Sé que no puede deshacer lo que hice, pero quizás pueda evitar que le suceda a otra persona. Marta extendió la mano y la posó en el hombro de Arturo, su tacto suave a pesar de todo lo que él le había hecho pasar. Javi querría que aprendieras de esto, dijo suavemente. Querría que te convirtieras en una persona mejor. Para eso murió, para que la gente pudiera tener la oportunidad de ser mejor de lo que era. Su perdón fue completo e incondicional. Pero venía con un desafío que Arturo llevaría por el resto de su vida. Los otros invitados en la sala observaron en un silencio atónito mientras Arturo se levantaba lentamente. Muchos de ellos lo conocían desde hacía años, habían hecho negocios con él, lo habían considerado un amigo, pero nunca lo habían visto mostrar una humildad o un remordimiento genuinos, y la transformación fue a la vez impactante e inspiradora. Señoras y señores, anunció el capitán Torres, volviéndose para dirigirse a toda la concurrencia. Estamos aquí hoy para honrar la memoria del sargento Javier Sánchez, receptor de la Cruz Laureada de San Fernando, y para reconocer a su madre, la señora Marta Sánchez, como madre de un caído que merece nuestro más profundo respeto y gratitud. Sugiero que procedamos con la ceremonia que debería haber comenzado hace una hora. Como si despertaran de un sueño, la multitud comenzó a organizarse para la ceremonia formal. Arturo Vega tomó asiento en la última fila, con la cabeza inclinada por la vergüenza y la contemplación. Los agentes Robles y Pérez se posicionaron en las salidas, pero su papel había cambiado de excluir a los invitados no deseados a asegurarse de que la ceremonia se desarrollara con la dignidad que merecía. Y en el centro de todo, Marta Sánchez permanecía rodeada por 8 infantes de marina que habían jurado sus vidas para honrar la memoria de su hijo, preparándose para recibir el reconocimiento que se había retrasado demasiado. La ceremonia formal comenzó con una solemnidad que pareció transformar el aire mismo del salón de baile. Los candelabros de cristal arrojaban un brillo cálido y reverente sobre los invitados reunidos, que ahora se sentaban en un respetuoso silencio, comprendiendo que estaban presenciando algo mucho más significativo que un típico evento social. El capitán Torres había tomado su posición en el podio. Su uniforme de gala un crudo recordatorio de la precisión y el honor militar que los había reunido a todos. Señoras y señores, comenzó el capitán Torres, su voz con el peso de la ceremonia y la tradición. Nos reunimos hoy para honrar la memoria del sargento Javier Sánchez, un joven que encarnó los más altos ideales del servicio militar y el sacrificio personal. La Cruz Laureada de San Fernando, que presentamos hoy, se otorga solo a aquellos que han mostrado un valor heroico y extraordinario, con riesgo de su propia vida, más allá del llamado del deber. Las acciones del sargento Sánchez ese día en Afganistán ejemplificaron estas cualidades en su forma más pura. Marta Sánchez estaba de pie al frente de la sala, flanqueada por los 8 infantes de marina que se habían convertido en su guardia de honor. Nunca se había sentido más pequeña o insignificante. Y, sin embargo, paradójicamente, nunca se había sentido más importante. Estos hombres, estos guerreros,
Se habían dispuesto a su alrededor no como protectores, sino como iguales, reconociéndola como alguien que había dado tanto a su país como ellos. La caja de la cruz laureada de su hijo descansaba en sus manos, su peso pareciendo crecer con cada momento que pasaba. El acto final de heroísmo del sargento Sánchez salvó 12 vidas. Continuó el capitán Torres, sus palabras llegando a cada rincón del ahora silencioso salón de baile. Atrajo el fuego enemigo lejos de sus camaradas atrapados, proporcionándoles la cobertura que necesitaban para escapar a un lugar seguro. Sabía que sus acciones probablemente le costarían la vida, pero eligió actuar de todos modos, poniendo las vidas de sus hermanos por encima de su propia seguridad. Esta es la definición de heroísmo en su forma más pura. El brigada Romero dio un paso adelante, sus rasgos curtidos reflejando décadas de servicio y sacrificio. Señora, dijo, dirigiéndose directamente a Marta, el coraje de su hijo no comenzó en ese campo de batalla, en Afganistán. Comenzó con los valores que usted le inculcó, la fuerza que le dio y el ejemplo que usted sentó a través de sus propios sacrificios. Tuvo múltiples trabajos para apoyar su educación. Vendió su casa para ayudar a financiar su servicio militar, y lo hizo todo sin quejarse ni esperar reconocimiento. Usted es tan heroína como lo fue su hijo. Los 8 infantes de marina se cuadraron simultáneamente, sus movimientos tan sincronizados que parecían coreografiados. Como uno solo, realizaron un saludo perfecto, manteniéndolo durante un largo y reverente momento antes de bajar lentamente las manos. El gesto fue simple, pero su significado fue profundo. Era un reconocimiento del estatus de Marta, como madre de un caído, una mujer que había entregado a su hijo al servicio de su país. Señora Sánchez, dijo el capitán Torres, abriendo un estuche de presentación más grande. En nombre de Su Majestad el Rey, de las Fuerzas Armadas y de una nación agradecida, le presento la Cruz Laureada de San Fernando, concedida a título póstumo a su hijo, el sargento Javier Sánchez. Levantó la medalla de su estuche, la cinta roja y la cruz de oro, captando la luz de los candelabros, y la colocó con cuidado alrededor del cuello de Marta. El peso del metal pareció anclar a Marta al momento, haciendo que todo fuera real de una manera que la muerte de su hijo nunca había logrado del todo. Apretó la medalla contra su corazón y, por un momento, casi pudo sentir la presencia de Javi a su lado, su joven rostro brillante con la sonrisa que recordaba de su infancia. Javi, susurró, su voz apenas audible. Estoy tan orgullosa de ti, mi niño valiente. Toda la sala se puso de pie, aplaudiendo con una reverencia que trascendía la mera apreciación. Eran personas que habían venido a un evento social esperando ver una presentación ceremonial, pero en cambio habían presenciado algo que los cambiaría para siempre. Habían visto el heroísmo real honrado, el sacrificio real reconocido y la dignidad real restaurada a alguien que había sido agraviado. Arturo Vega permaneció sentado en la última fila, con la cabeza aún inclinada por la vergüenza y la contemplación. Los aplausos lo bañaron como una ola, pero se sintió separado de ellos, indigno de participar en el reconocimiento del heroísmo después de su propia exhibición de cobardía y crueldad. Pero mientras los aplausos se extinguían, sintió una mano en su hombro y levantó la vista para ver a Marta Sánchez de pie a su lado. «Señor Vega», dijo en voz baja, su voz solo con amabilidad. Javi murió para que la gente pudiera tener la oportunidad de ser mejor mañana de lo que era hoy. No desperdicie esa oportunidad. Se giró y comenzó a caminar hacia la salida, los 8 infantes de marina cayendo en formación a su alrededor, creando una guardia de honor que la escoltaría fuera del edificio.
Mientras Marta se movía entre la multitud, cada persona a su paso se apartaba respetuosamente, creando un camino para su paso. Las mismas personas que la habían visto ser humillada horas antes, ahora la reconocían por lo que realmente era. Una mujer que lo había dado todo por su país y no había pedido nada a cambio, excepto la oportunidad de honrar la memoria de su hijo. Las puertas del salón de baile se abrieron y Marta salió a la luz del sol de la tarde, todavía con la cruz laureada de su hijo. Los 8 infantes de Marina la siguieron, su formación perfecta y su propósito claro. Se asegurarían de que llegara a su destino a salvo y llevarían la memoria de Javi Sánchez con ellos por el resto de sus vidas. Un año después, Marta Sánchez estaba en un podio diferente, en un entorno muy diferente. El salón de actos del Instituto de Educación Secundaria, en un pueblo rural de Castilla-La Mancha, estaba muy lejos de los candelabros de cristal y los suelos de mármol del Palacio de Congresos. Pero el respeto en la sala era igual de profundo. Estaba aquí para la ceremonia de apertura de la Beca Javier Sánchez, un programa que proporcionaría oportunidades educativas a los hijos de familias de militares que habían perdido a sus padres en servicio a su país. No tenemos mucho, dijo Marta, su voz resonando claramente en el abarrotado salón de actos lleno de estudiantes, padres y miembros de la comunidad. Pero tengo la promesa de mi hijo, y ahora esa promesa ayudará a otros niños a dar sus siguientes pasos. El público estalló en aplausos, mientras Marta levantaba con cuidado la cruz laureada de su hijo de su cuello, y la colocaba en una vitrina especialmente diseñada, que se montaría permanentemente en el pasillo principal del instituto. A su lado estaba un chico de 14 años llamado Marcos, el hijo de uno de los infantes de Marina que Javi había salvado. Marcos había sido elegido como el primer beneficiario de la beca, y su presencia creaba una conexión viva entre el sacrificio de Javi y el futuro que había hecho posible. Su hijo no solo salvó a mi padre, dijo Marcos, su joven voz firme a pesar de la magnitud del momento. Salvó a toda nuestra familia. Ahora puedo ir a la universidad gracias a él. En el fondo del auditorio, apenas visible a través de las puertas parcialmente abiertas, Arturo Vega observaba la ceremonia en un pequeño monitor que se había instalado para el exceso de aforo. No habló, no dio a conocer su presencia, sino que simplemente observó cómo la mujer a la que una vez había despreciado continuaba transformando su dolor en algo que beneficiaría a otros por generaciones. En su mano había otro cheque, ya firmado, que financiaría el programa de becas para el próximo año académico. Su transformación estaba en curso, medida no en grandes gestos, sino en actos de apoyo silenciosos y consistentes que honraban la memoria de un héroe que una vez había desestimado. 6 meses después, se había establecido la Fundación Javier Sánchez, con la fortuna de Arturo Vega como su principal fuente de financiación. La fundación proporcionaba apoyo a las familias de militares, asistencia educativa para los hijos de los soldados caídos y ayuda para la vivienda de las madres de los héroes. El propio Arturo se había convertido en un hombre diferente, su perspectiva alterada permanentemente por su encuentro con el heroísmo y el sacrificio genuinos. Los agentes Robles y Pérez habían solicitado ambos traslados a puestos de policía de proximidad, donde trabajaban para construir puentes entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que servían. Llevaban consigo el recuerdo de su fracaso de aquel día, usándolo como un recordatorio para tratar a cada persona que encontraban con dignidad y respeto. Y Marta Sánchez se había convertido en una oradora en eventos militares por todo el país, compartiendo la historia de Javi y recordando al público que el heroísmo
viene en muchas formas, que el sacrificio es a menudo invisible y que los mayores honores en la vida se ganan a través del servicio a los demás en lugar del servicio a uno mismo. La cruz laureada que colgaba de su cuello era más que una condecoración. Era un símbolo del amor entre una madre y su hijo, un testamento del coraje que la gente común puede mostrar en circunstancias extraordinarias y un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en las vidas que tocamos y las diferencias que marcamos. A veces, las personas más fuertes se esconden detrás de las apariencias más humildes, y a veces los mayores héroes provienen de las familias más corrientes. Marta Sánchez había demostrado que el amor de una madre podía nutrir el heroísmo, y que el heroísmo, una vez nacido, vive para siempre en los corazones de quienes lo recuerdan y lo honran. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.